lo que está pasando esta semana nos llena de satisfacción, de orgullo, porque la verdad 15 charlas, y a partir de eso se van generando otras cosas, porque no solamente son las charlas, ¿no? Por ejemplo, después de la charla que tuvimos con los decanos y decanas, que a la vez son periodistas y comunicadores, de ahí surgió que, por ejemplo, vamos a hacer una serie de charlas presenciales cuando se pueda, obviamente, en distintas unidades académicas, vamos a ir recorriéndolas. También vamos a tratar de hacer intercambios de estudiantes de universidades cercanas para generar actividades presenciales, pensando un poco en el futuro, ¿no? Tratar de pensar en el futuro me parece que también es estratégico. Coincido en lo que dice Elena, tenemos que hablar de comunicación institucional, porque es un lugar donde se genera mucho trabajo para los graduados. Muchos están trabajando en prensa y comunicación institucional, y bueno, me parece que es un... Pero en realidad hay muchas cosas que quedan afuera también, ¿no? Pero eso habla de lo variado que es la formación en periodismo y en comunicación. Bueno, sí, muy contentos, y muy contentos que esta charla la armaron los graduados, y verlos trabajar, verlos en... El otro día veía un aviso de donde estaba Giovanna, un equipo en un spot de un programa deportivo, impresionante, toda una estrella, Giovanna, muy bien, me gustó mucho. Bueno, y todos los demás los veo haciendo cosas, así que eso también es una especie de síntoma que parece que las cosas lo estamos haciendo, por lo menos, no lo estamos haciendo tan mal. Para todos los que se han sumado a nuestro nuevo conversatorio, que bueno, ya estuvieron escuchando la introducción que han brindado mis antecesores, que me brindaron la palabra, más que nada, hoy por hoy creo que es agradecimiento tanto a Daniel Escribano, que es nuestro decano dentro del departamento, a Santiago Albarracín y por supuesto a Ricardo Petraglia, que nos brindó el espacio también para poder mostrar, porque esa es la idea, es mostrar, visibilizarnos, que graduadas y graduados de nuestra casa de estudios están realizando, y más en esta época tan particular. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Mariana Balsa, soy licenciada en periodismo, graduada de la Universidad Nacional de Avellaneda. También soy parte del equipo, soy docente de la materia de análisis periodístico, que está justamente los días jueves de 18 a 22 horas. Y es un placer más que nada, porque también soy parte y represento a la Junta Promotora de AUNA, y soy parte también del Club de Graduados. Entonces para mí también es una presión enorme, porque tengo mis compañeras, espero no decepcionarlas a ninguna, y que obviamente esté haciendo bien mi trabajo, como corresponde. Como les decía antes, este tiempo movilizante, la pandemia, la virtualidad, hoy por hoy lo estaríamos haciendo cara a cara, seguramente o en el auditorio o en el viejo Salón 10, junto con todos nosotros, charlando, reflexionando. Pero antes de conectarme a este Zoom en particular y viniendo de otros Zooms de la Semana del Periodista, pensaba, qué gran desafío ahora en pandemia la comunicación, qué gran desafío lo que es ser periodistas. O sea, hoy por hoy se demostró, creo que quedó en evidencia que obviamente el periodismo es esencial. Nosotros como trabajadores de prensa somos esenciales, y me parece interesante poder compartir y aprender sobre las experiencias, las inquietudes y las reflexiones que han tenido también nuestros graduados de la Casa de Estudios de la UNDAP. Tanto la universidad, creo, y no creo equivocarme con lo que piensa Ricardo, que anda por ahí dando vueltas, creemos que la información es un derecho humano. Y por lo tanto estoy pensando en este desafío de cómo realizar un buen trabajo, incidir de manera responsable a la hora de comunicar para lograr una sociedad más justa, más equitativa y, ¿por qué no, más feliz? Esta frase no es mía, pero me la robo un segundo de otras colegas que la han dicho. Creo que hoy las experiencias de los graduados en el desarrollo profesional del periodismo, y más en pandemia, nos demuestra esto, que es posible comunicar con una mirada, con los lentes del siglo XXI, con una mirada más equitativa, más igualitaria, con perspectiva de género, y que se puede hacer, que es posible corrernos de estos grandes medios hegemónicos tan particulares. Y me gustaría conversar entre todos nosotros, y que también puedan hacer al cierre de las exposiciones preguntas, así que están ya abierto el chat para que puedan ir dejándolas, más nuestros estudiantes de análisis, no es por
meter presión, pero vamos a tomar presente, así que por favor, hagan aviso a nuestros estudiantes. El resto puede no avisar, así que no van a tener ninguna sanción. Qué fea la palabra, pero no se me ocurre una mejor. Pero bueno, o sea, teniendo presente estas iniciativas, como les decía, con los ejes puestos en inserción laboral, obviamente la paridad dentro de los medios de comunicación, la agenda y el manejo de la información que cada uno de nuestros invitados maneja, nos gustaría conocer sus sensaciones, sus temores, sus alegrías, y qué les ha pasado por el cuerpo, más allá de la profesión en sí, al sentarnos todos los días a escribir una nota o estar frente a un micrófono. Yo no sé, Giovanna, no te estoy viendo, pero me gustaría que Giovanna dé su opinión, su palabra. Les comento que ella también es graduada de la UNDAV, es periodista y notera del Club de Quilmes, es community manager, o como me gusta resumirlo, CM, y redactora del portal de relatores El Futuro Va Con Vos y el programa de botines y escritorios. No sé si, Giovanna, estás por ahí, tenés la palabra, comentanos, nos gusta conocerte. Hola Marian, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos más o menos, y todas. Sí, primero feliz semana a todos y todas, que también me parece importante decir que todos en el camino vamos siendo periodistas y no nos convertimos solamente por llegar a un medio, sino porque ya lo estamos, ya en el momento en que nosotros empezamos a dedicarle tiempo a esta carrera ya lo somos, así que feliz día a todos y todas. Sí, yo, la verdad es que es como decís vos, literalmente, con esto de la pandemia me ayudó mucho en el sentido de pegar el salto, por así decirlo, pero el estar acá en mi casa pensando a ver qué podía hacer, porque yo, como bien decías, estoy como ayudante de cátedra de 2 materias, que es Radio 1 y Producción y Gestión. Tenía mucho tiempo de sobra y que capaz en otro momento, entre que iba a la universidad y estudiaba, que yo llevaba recibida hacía muy pocos meses, tenía el tiempo ocupado, y cuando me di cuenta que la pandemia me tenía encerrada en mi casa y no podía hacer nada, digo, bueno, no, necesito empezar a hacer cosas para salir al camino laboral. Ya estaba recibida, así que no me faltaba nada, por así decirlo. Lo primero que hice fue empezar a hacer entrevistas por Instagram en vivo. Me animé y empecé a llamar, a levantar teléfonos y pedir que me den entrevistas. Sacaba, no sé, me puse determinado día y empecé con eso. Y empecé a interpretar lo que pasaba en las redes sociales, por lo menos mi caso es ese. Yo empecé a estudiar un poco lo que estaba pasando en Instagram con todo esto de la pandemia, y también en Twitter, que me costó un poco más, pero entendí muchas cosas, que la gente se sentía sola y capaz la estabas acompañando, mostrándole, no sé, que Daniel Bertoni podía estar del otro lado y vos le hacías una pregunta y él se reía y hacíamos un ida y vuelta con toda la gente que comentaba, y pasábamos un rato que era 1 hora por Instagram en vivo divirtiéndonos, y después me empezaron a llegar mensajes de, bueno, hace otra entrevista, llamá de este lado, traeme un árbitro, traeme un técnico, y bueno, nada, me empecé a divertir también. Y cuando me sentí más o menos lista con el tema de las redes y a manejar todo eso, que no era bastante simple, siempre de manera profesional, digamos. Hice una propuesta en Relatores, que es el grupo de Víctor Hugo, para quien no conoce Relatores, y les dije, mirá, yo manejo mi propia red social, pero creo entender cómo puedo hacer esto. Me dijeron, bueno, preparanos más o menos qué es lo que le falta a Relatores y en qué campo. Y yo obviamente lanzada en el tema de Instagram, porque Relatores en Twitter tiene como 25.000 seguidores, directamente salté al Instagram y me dijeron, bueno, mira, te proponemos que entres sin paga, pero vas a empezar a manejar Instagram y Facebook. Así que nada, yo re contenta porque me dijeron que sí, estuvimos como 2 semanas trabajándolo para ver qué se podía hacer, hice las plantillas, hice todo lo que necesitaba a mi criterio la red social para poder estar informando todo el día. Y bueno, hoy estoy en 5 de junio de este mes, cumplí 1 año en Relatores, publicando todos los días sin cansancio, porque también, bueno, cuando empezamos no había fútbol, y de la nada que empiece a haber fútbol y trabajar y que darme cuenta de que no solamente estaba la liga
de la liga profesional, sino que teníamos que manejar las 5 ligas más importantes del mundo. Entender que ahora, por ejemplo, el otro día hablaba con el productor, me dice, mirá que vamos a cubrir Juegos Olímpicos también, o cuando no hay fútbol, entender que hay básquet, y cubrir, no sé, ayer a la noche estuvimos hasta la 1 de la mañana, que terminó Campazo, y estar en todo. O sea, eso me ayudó mucho a llevar ese ritmo de estar en todo, darme cuenta de que nada me alcanzaba, pero tampoco me estaba sobrando. Me enseñó mucho Relatores a manejarme en el tema de la agenda, que era algo que capaz uno, el estar, bueno, en cierto campo, decir, bueno, no, voy a estar nada más en el campo deportivo. Yo entendí que en Relatores no estábamos nada más en el campo deportivo, estábamos en el campo social, estábamos en el campo de otras cuestiones que quizás empezás a entender que no te quedas nada más con el deporte. Lo que estuvo pasando últimamente en Colombia, por ejemplo, tuvo mucho que ver con lo que estuvo pasando también en el fútbol, y no te quedas nada más con que hay un partido 90 minutos o hay definiciones por penales, sino que hay mucho más detrás. Y así entendí, gracias a Relatores, cómo funcionaba también el periodismo en otros medios. Uno lo empieza a entender, esto que vos decías, Marian, de bueno, cómo manejar la cuestión de no solamente estar en un campo, sino empezar a trabajar otros. Y bueno, nada, después con el tiempo me empezaron a llamar de otros lugares para que empiece a manejar redes, las cuales algunas no quería estar o no me parecía, porque yo le dedico mucho a Relatores. Bueno, apareció Botines y Escritorios, que dije que sí, porque era una propuesta laboral muy buena, porque está en Radio Late, es una radio muy importante, y me parecía bueno porque hago el mismo trabajo que en Relatores, nada más que tienen un programa, y yo en Relatores bien cubro con Radio Nacional, que ellos firmaron un convenio hace poco también, pero bueno, también tenés que estar pendiente de la programación, y eso está bueno, llevas otro ritmo. Y Botines y Escritorios tiene otro estilo, eso también es importante porque empezás a darte cuenta de que el manual, digamos, de base es otro. Capaz en Botines lo que se busca más es ir más a los testimonios, a lo que está pasando en el tema bueno, si hay una venta, sacar la venta ya, hacerlo rápido, y capaz en Relatores vamos directamente cuando la noticia ya pasó. Bueno, eso también tiene que ver, me parece, con esa rosca que termina pasando lo que le dicen rosca en el fútbol. Y bueno, me parece que está bueno. Son dos perspectivas distintas de cubrir el deporte, pero bueno, me parece que están buenas las dos, son válidas. Y después en Quilmes, directamente me encuentro en el sector de prensa, soy prensa oficial, y bueno, ahí también, si bien ahí no manejo las redes sociales, pero soy notera y periodista, o sea, me encargo por ejemplo, no sé, ahora Quilmes juega el miércoles que viene a las 3 de la tarde en Villa Crespo, en Atlanta, y tengo que ir a la cancha y tengo que hacerle las entrevistas a los jugadores, estás más en contacto, lo cual con esto del COVID es peligroso, pero bueno, tenés el privilegio de estar en este momento en una cancha, lo cual no es simple, y a veces conseguir los testimonios y poder compartirlos con algunos colegas que no pueden estar, ayuda, y eso creo que es válido. Y bueno, nada, me gusta la verdad todo lo que hago, me cansa, pero bueno, es lindo. La verdad que yo creo que las alternativas que tenemos nosotros como estudiantes o graduados es empezar a buscar cómo llegar a los distintos periodistas. A ver, yo no llegué, creo, a cualquier lugar. Si bien es una cooperativa, Relatores es Víctor Hugo. Y digo, está muy bueno, y compartir la perspectiva además, lo cual me parece sumamente importante, es lindo. Bueno, esos Botines y Escritorios. Sí. Eh, pero bueno, nada, más o menos eso es todo lo que hago hasta acá. Alta facha. Vamos a hacer esta frase de alta facha Gio, me encanta. Me encantan estas fotos así, Ricardo, tenemos que hacer algo así parecido últimamente. Es para tarea para el lugar, me encanta. Completamente de acuerdo, Gio. Además, cómo lo explicaste, desde dónde arrancaste, o sea, no es que fue como ponerte de magia, ups, Víctor Hugo te dijo, sí, hola querida, sos muy simpática, ven y entra. No, tuviste que hacer todo un proceso, así que me encanta que lo hayas explicado claramente.
Sí, además, Marian, una cosa que agregar, algo que yo hice en el medio para poder entrar en relatores es mostrar que yo, además de la licenciatura, tenía como un curso de community y que no era solamente, bueno, manejo mis redes, sino que después me profesionalicé, digamos, porque recibí 2 títulos de community, que bueno, uno era que lo hice, era cortito, y el otro era más largo, el otro fue más un semestre. Pero está bueno, la verdad que creo que es una optativa en el medio de todo esto bueno, la revuelta de la pandemia, y además empezar a estudiar un poco más también cómo manejar nuestras redes sociales y tener más cuidado. Empezás a entender que la gente adentro de las redes es otra. Y bueno, tenés más cuidado al momento de comunicar y qué comunicar. No sé, hay cosas del deporte que capaz relatores era lo que decía, no comparte, que botines y escritorios sí, y bueno, yo tengo que estar atenta a qué espera cada productor de mí, o cada, en este caso, auspiciante en botines, pero está bueno, y siempre todo lo que encuentren de cursos o cosas que tengan que ver con el periodismo, o que lo puedan transformar en algo periodístico, yo les recomiendo que lo hagan. Nunca mejor dicho, me encantó, perfecto. Lucas, no sé si estás por ahí, les quiero presentar ahora a Lucas Guillén. Él también es graduado de nuestra universidad por la Tecnicatura en Periodismo. Él es redactor del portal de noticias de América Latina y el Caribe y miembro de la Cooperativa de Comunicación y Cultura Cimarrón, que hace la voz de Piñeiro. Lucas, bienvenido, estás por ahí, si me escuchas. Hola, ¿qué tal Mariana? Compas, profes, autoridades, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. En principio, como dijo Giovanna, feliz día a los y las periodistas. Como bien dijo, todos somos periodistas desde el momento en que tomamos la decisión, primero de estudiar y segundo de cumplir el rol del oficio. Sabemos que tradicionalmente es un oficio, básicamente, donde nos podemos perfeccionar, nos podemos estudiar y preparar más para eso, pero es un oficio, no queda otra, hay que tomarlo como lo que es, y en la realidad también, al momento de pensar en los puestos de trabajo, esto se ve. Primero me voy a presentar, aunque en realidad primero voy a cerrar el WhatsApp web, así no sigue sonando. Ahí está. Y como bien dijo Mariana, soy graduado de la Tecnicatura en Periodismo de la UNDAP. Sigo estudiando, estoy haciendo el taller de tesis en el ciclo complementario también de periodismo, así que estamos ahí tratando de finalizar el ciclo. Soy miembro de la Cooperativa de Comunicación y Cultura, Cimarrón, que es la que hace el portal La Voz de Piñeiro. La Voz de Piñeiro, para contarles brevemente la historia, es un periódico regional, como su nombre lo indica, destinado a informar sobre lo que pasa en la localidad de Piñeiro, donde yo soy vecino, vivo acá desde que tengo 2 años. Y lo que me pasó particularmente es que cuando empecé a estudiar periodismo en la UNDAV, el director de La Voz de Piñeiro, que es Hernán Bravo, supongo que algunos lo deben conocer, me tiró a la cancha y me dijo, bueno, tengan a estudiar periodismo, anda a empezar a hacerle una nota a la panadería de acá a la vuelta y que te cuente la historia de la panadería, cómo llegó a ser el dueño, la dueña de la panadería. Y ahí entendí que nuestro rol básicamente tiene que ver con contar historias, más grandes, más chicas, más o menos simbólicas, pero tratar de contar la historia de un comercio puede también significar contar la historia de ese barrio, la historia político-social, qué pasó, si cerró o no cerró en el 2001, en qué momento estuvo en crisis, en qué momento estuvo subsidiado. Y esto me parece que a mí en lo personal, ya, o sea, tirarme a la cancha, hacer algo en un medio comunitario, me hizo dar cuenta que, bueno, para estar acá lo que hay que hacer principalmente es moverse, ir a buscar las entrevistas, ir a buscar las historias, muy rara vez estando nosotros quietos o sin acción nos van a llegar, sino que somos nosotros los que tenemos que ir a buscar las noticias, y también pensar y prepararse para las entrevistas que vamos a hacer. Después yo me recibí en el año 2017 y ese mismo año
pude entrar al portal de noticias Nodal, que es Noticias de América Latina y el Caribe. Lo dirige Pedro Brigger, que es conocido por un programa que tuvo en Canal 7 de Internacional, Visión 7 Internacional creo que se llamaba. Está hoy en día con El Gato Silvestre en C5N. Entonces yo ahí también tuve como las dos experiencias, por un lado la de un medio completamente autogestivo que decidimos formarnos como cooperativa, y por el otro la experiencia de trabajar en un medio ya consolidado con relación de dependencia. Y eso yo creo que si no tengo por qué ni tengo lugar para darle un consejo a nadie, pero sí una recomendación o un aprendizaje que les puedo dar es que si la oportunidad no llega, hay que moverse igual, hay que ir a buscarlo. Si nosotros queremos especializarnos, hay que hacerlo y hay que laburar, porque no queda otra. Inclusive laburar, lamentablemente, sin paga o con una paga por debajo de lo que debería ser un trabajo de periodista. Y bueno, ingresé en Nodal en 2017, el portal, la verdad que tiene alrededor de 6-7 personas trabajando en la redacción, entre turno mañana y turno tarde. Ahí me tocó, como experiencia, me tocó entrevistar a distintas personalidades más o menos importantes, pero que me fueron marcando un montón. Por nombrar alguno, más o menos a principio de año, cuando fue o el año pasado, no me acuerdo cuándo fue la elección presidencial de Ecuador, pude entrevistar a Andrés Arauz, que era el candidato por el correísmo, que terminó perdiendo en el balotaje, pero la verdad que tener la oportunidad de entrevistar así a un personaje interesante para la política regional es una satisfacción de decir, bueno, para esto me preparé, para esto estudié y para esto estoy acá y tratando de cada día seguir aprendiendo. Porque si bien está difícil llegar a un puesto de trabajo bien remunerado, inclusive lo que les voy a contar es un comunicado que sacó el CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que el título del comunicado es que más del 55% de los trabajadores en prensa, en provincia de Buenos Aires y en ciudad de Buenos Aires, cobra por debajo de la canasta básica. O sea, esto me parece que ejemplifica un poco las condiciones laborales en las que los periodistas trabajamos, y ni hablar de la cantidad de periodistas que están sin trabajo y que van a buscar un empleo en este contexto. Por un lado, yo creo que el rol de los periodistas en la actualidad y lo que exigen los medios de comunicación en la actualidad se puede analizar desde dos niveles. Por un lado, que exige una formación completa y constante de nuestro rol, es decir, yo capaz que estaba interesado en la parte gráfica, que era lo que estaba haciendo, y de repente en el trabajo me dijeron, che, manejate las redes sociales, y de repente, por la necesidad de que haya alguien que se ocupe de eso, tuve que hacer de community manager, tal vez sin tener los conocimientos necesarios para hacerlo de la mejor manera. Y a partir de eso dije, bueno, voy a empezar a leer de esto y voy a seguir estudiando esto. Obviamente, en la Universidad Nacional de Avellaneda nos dan muchas herramientas para salir a trabajar, para estar en el campo laboral de periodismo, pero al momento de profundizar hay distintas herramientas que tienen que ver más por la cuenta de uno. Uno sentarse a trabajar con el Adobe Premiere, a editar video, uno sentarse a editar fotografía, a ver cómo se editaba el audio. Me acuerdo que con Pastorella y Centra en Radio 1 nos habían mostrado el Audacity. Entonces, bueno, el Audacity es un programa que conozco, a ver, voy a darle máquina hasta que me resulte y hasta que le encuentre los juegos, porque es práctica, o sea, no queda otra que práctica. Y también en un contexto en el que la comunicación, por lo general, y los consumos culturales están recontra segmentados. Es decir, uno ya no va a leer el diario, a buscar la sección deporte. Uno sigue al periodista que le gusta, que le cuenta cómo le cuenta las cosas, y sigue, por ejemplo, yo soy hincha de Racing y sigo las páginas de Racing y sigo los medios partidarios de Racing.
Entonces, a partir de esa segmentación, hay también como que se van abriendo nichos para que nosotros podamos intentar meternos por ahí. Por ejemplo, me parece a mí que hoy en día hay muy pocos medios y pocos periodistas que están cubriendo la música y la cultura en general desde una mirada más popular. Entonces, y ahí yo creo que tiene que ver con la identidad de cada uno, o sea, qué me interesa hacer, de qué quiero escribir, de qué quiero contar, de qué quiero hacer un programa de radio, y ahí sí hacer foco ahí y meterle a partir de la identidad que uno tiene para ver cómo se puede insertar en el mercado laboral. La realidad es que está difícil, como decían, los sueldos son bastante bajos y el ingreso es lo más complicado. Pero si nos quedamos esperando a que alguien venga a golpearnos a la puerta, es muy difícil. Con lo cual, mi recomendación es esa, escribir, hacer un programa de radio, grabarse, filmarse, y para ir uno corrigiendo los propios errores e ir siguiendo preparándose para el día de mañana o cuando sea, decir, che, mira, no sé, vos tenés un programa de música, bueno, yo te puedo hacer una columna radial de forma semanal de rock, de cumbia, de salsa, de lo que sea, pero que sea algo que sepamos de verdad, que profundicemos el conocimiento en eso para tener nuestras herramientas y nuestras armas al momento de que se abra la oportunidad o que la vayamos a buscar, porque es complejo y es complicado. Después me parece que en la actualidad del periodismo lo que más se está complicando tiene que ver con el trabajo en equipo. O sea, ya la redacción o las notas no es alguien que se ocupa de la fotografía, alguien que hace la redacción, alguien que edita, sino que uno mismo tiene que cumplir los diferentes roles. O sea, tiene que buscar la foto en la que con la que yo quería publicar la nota que escribí cuando fue el fallecimiento de Maradona. Bueno, la tuve que buscar yo, la foto, la edité yo, y después lo releí un montón de veces hasta mandarla, sí, a mis compañeros de trabajo, pero el rol del periodista ya no es más el de la redacción, el de 3 o 4 o 5 personas trabajando en un mismo proyecto, sino cada vez que nos tiende a individualizar más, y tenemos que estar preparados para eso, nos guste o no nos guste. Esas son las condiciones del mercado laboral actual. Yo creo que se pueden formar otro tipo de redes, otro tipo de vinculación. Creo que tal cual, somos multitareas, pero nosotros también podemos empezar a generar medios propios, medios nuevos. Me parece que las redes sociales abrió un abanico importante para que cada uno pueda expresar lo que siente y lo que trabaja. Y a partir de eso, ir armando redes. Creo que hoy en día el sistema en general tiende a individualizar a las personas, y nosotros como periodistas tenemos que insertarnos en el mercado laboral ese, pero tratar de marcar otras lógicas, entre ellas un montón de lógicas distintas de trabajo, y bueno, creo que eso es un poco lo que quería contar. Creo que les dije más o menos mi experiencia y me quedo acá para seguir charlando. Increíble, Luca, increíble. Y además me quedaba pensando en los portales, obviamente la mirada latinoamericana de Nodal, y justo que venimos con las elecciones de Perú. Qué interesante también poder tener esta doble perspectiva, ¿no? Si bien obviamente nosotros tenemos esta mirada argentinizada, y obviamente del conurbano, con todo lo que eso implica, tener esta mirada también hacia el resto del continente me parece muy, muy interesante. Y bueno, fui anotando, tanto con vos, con Giovanna, diferentes palabras para ir después en el cierre a hacer una gran reflexión final. Y es muy cierto el informe de CIPREVA, el 55% de los trabajadores de prensa están en condiciones laborales por debajo de digamos, de la canasta básica. Si podemos marcar una línea, es por debajo. Y también dentro de esa misma lógica, le escuchaba el otro día que el 80% de las notas, dentro del mismo análisis, son firmadas por hombres nada más. Y eso me pareció muy fuerte, y más en nuestra materia, que es análisis periodístico, ver la cantidad de hombres que firman análisis periodísticos, donde el 90%, no quiero decir mal, pero
no es un análisis puro, sino que siempre recae en la opinión personal de esos autores hombres. Pero bueno, esta es una crítica, una reflexión mía personal, no quiero derivar la charla con conjeturas o especulaciones. Por ahí la vi a Vanina, gracias Lucas por tu participación, espero que disfrutes del resto de las conversaciones. Yo la vi a Vanina por ahí, le quiero comentar al resto de nuestra audiencia, de nuestros invitados, que ella es también graduada de la universidad, de la parte de Tecnicatura en Periodismo, igual que Lucas, también está estudiando el ciclo complementario. Ella es productora independiente, conductora, operadora de radio, del programa Sin Careta, por la radio La Mosca, 93.5 del Centro Cultural Manuel Suárez. Y también es parte del equipo Radialistas Feministas. Es muy interesante el trabajo que viene realizando Vanina. ¿Estás por ahí, Vani? No sé si no te estoy viendo en los cuadritos, pero... Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Un saludo, feliz día para todos, todas, todes. Y bueno, re contenta, primero agradecida porque me hayan invitado, y muy contenta de ver caras que no veía hace mucho tiempo. Estaba Minendín por ahí, Juan Carlos, que le mando un beso grande, Normita, ahí está, querido, te quiero mucho. Bueno, Elena, una grosa, bueno, a todos, y los profes que hacía un montón que no me bancan, así que bueno, hoy me van a tener que volver a escuchar. Mira, se ría Ricardo, sí. Bueno, primero quería empezar diciendo que hoy es un día muy importante porque se está discutiendo en diputados la ley de la paridad de género en los medios, así que si se aprueba ya va a ser ley, lo cual nos parece muy, muy importante también con respecto a lo que venía contando Marianela. Además está tratando la ley de cupos laboral trans, así que bueno, un día muy importante el de hoy para todas las transfeministas de nuestro país, y bueno, no quería dejar de comentarlo. Bueno, tengo cosas para contar al respecto y sumar a lo que decía Mariana. El 30,5% son hombres en los medios, y mujeres, perdón, y el 69% varones, así que hay una disparidad importante. Y en cuanto a los puestos de que dirigen los medios, el 78% son hombres, son varones. Entonces, por eso es importante esta ley que se está tratando hoy, y es importante que las compañeras vayamos tomando, dirigiendo medios, más que haciéndolos y creándolos. Y bueno, nada, apoyo a todas las compañeras que están estudiando para que puedan llegar a donde tenemos que llegar y a donde nos debemos y les debemos a todas llegar. Bueno, mi experiencia es un poco muy al revés de lo que venían contando los compañeros, porque yo empecé como oficio también en La Voz de Piñeiro. Hernán ahí me agarró, pero todavía ni existía la UNDAP, y empecé haciendo radio. Mi función en los medios, por elección y por amor, es la radio. Amo la radio y incentivo a todos a que hagan, aunque sea alguna vez, un poquito de radio. Yo empecé haciendo radio en FM Mutual Sentimiento, FM Libre, en Chacarita. Ahí empezamos haciendo con una persona que conocí un programa para banda Sander, que era una hora, se llamaba ¿Cuánto dura una hora para vos? Y básicamente era mi primera vez que iba a la radio, y entré porque, bueno, me dijeron, venite, vamos a hacer radio, pagamos el espacio, y de caraduras nos pusimos a hacer radio. En ese momento recuerdo que dije, bueno, yo solo digo la temperatura y la humedad y la hora, porque me daba mucha vergüenza. Y bueno, cuando agarré la radio era mi mundo, descubrí un mundo nuevo. Después de esa experiencia pasamos a FM Independencia, a hacer el mismo programa. Lo costeábamos nosotros, lo cual se hacía duro, y en un momento no pudimos pagar el espacio. Y bueno, me acuerdo que en ese momento veníamos, hacía ya 2 años trabajando con Banda Sander, y hacíamos eventos en la plaza, porque ese también es un costado del periodismo, ¿no? Que uno se la rebusca como puede. Los que no somos muy buenos vendiendo publicidad, hacemos eventos donde por ahí hacemos fiestas y todas las cosas, y estábamos haciendo un evento en la Plaza José Mármol, porque yo también soy de Piñeiro, y al micrófono vomitábamos, que ya no teníamos más aire porque el aire se pagaba y no lo podíamos pagar, y un vecino se acercó y me dijo, acá en Pavón y Galicia están abriendo una radio, en el Centro Cultural Manuel Suárez. Ahí fui con mi proyecto, y recién empezaba en forma de prueba FM La Mosca, así que estoy desde que la radio empezó. Y cuando empecé en lo que es FM La Mosca, que es un centro cultural y era un ámbito más de lucha,
2009 esto. Bueno, me acerqué más a lo que era el periodismo militante, lo que era la política, lo que era la realidad política del país en ese momento, porque hasta ahí lo mío, a decir verdad, era bandas, rock and roll, y esas cosas que no tenían nada que ver con la realidad. Por ahí, si bien el rock siempre es de protesta, y siempre se hablan de temas que vamos, todo termina en política, compañeros, todos los caminos conducen a algo político, porque somos políticos. Lo digo porque muchas veces cuando empezamos en la facultad, viste, decimos, no, yo al centro de estudiantes, no me hablen de política, yo vine a estudiar, hola, la educación es política, y nos vamos a tener que hacer cargo de eso y ver de qué lado nos ponemos. Bueno, ahí, en algunas de esas fotos que está mostrando ahora la compañera, por ejemplo, estoy con los padres de Wanda Tadei, y estar en La Mosca y en una radio comunitaria me llevó a estas cosas, ¿no? Bueno, nena, todo bien con el rock, pero salí a entrevistar, y nos encontramos, y ahí me encontré con otra realidad. La foto de abajo, estoy en una plaza abierta, en una radio abierta por el Cordobazo, y ahí, y bueno, esta radio me dijo, bueno, tenés que ir a cubrir el Encuentro Nacional de Mujeres. Y yo no sabía ni qué era el Encuentro Nacional de Mujeres. Pero el director de la radio, Javier Romero, que lo voy a nombrar porque fue un mentor importante para mi carrera, digo mi carrera porque aunque no cobre del periodismo y aunque siempre la me la esté rebuscando, es mi carrera, es mi vocación, y no todo es económico en la vida para la formación de uno. Y me fui al Encuentro Nacional de Mujeres, viajé con un micro del Frente Popular Darío Santillán, con las compañeras del Frente, y bueno, ahí nada, la vida me cambió, la mirada me cambió, fue una cosa que no podía creer lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando y lo que se estaba invisibilizando eso, porque los encuentros tenían ya casi 30 años y yo ni siquiera había escuchado nombrarlos. Y ese fue un despertar en el sentido de qué te muestran los medios hegemónicos, pero más allá de qué te muestran, qué es lo que no te quieren mostrar, ¿no? Y ahí sentí que había un montón de cosas para visibilizar. Viniendo, y cuento todo esto porque viene al caso, viniendo en ese bondi con las compañeras, una de las compañeras me dijo, che, vos hacés bien esto, te gusta, se nota, ¿por qué no te anotás en la universidad y estudias periodismo? Y yo, piba de Piñeiro, que había terminado el secundario de grande, que en mi cabeza no entraba la universidad, pero bajo ningún punto de vista, dije, ¿a vos te parece yo la universidad? Hace tanto que no estudio, no voy a poder, pero sí, en ese momento no estaba la UNDAP, y me recomendaban la UNLA, la de Lanús, que ahí había la carrera de periodismo. Viniendo del micro, paso por Mitre, y esto es muy loco, pero sí sucedieron las cosas, porque el camino se hace al andar, viniendo que en ese mismo micro por Mitre veo un cartel que dice periodismo, UNDAP. Digo, ¿qué es esto? Bueno, allá fui a la UNDAP a anotarme y me inscribí y empecé lo que es la parte académica del periodismo, pero yo ya venía trabajando por oficio, digamos, ¿no? Y todo esto que fui haciendo, este caminito, me fue llevando a la UNDAP, que bueno, ahí fue realmente donde empecé a ver el periodismo de otra manera, con más amor, aunque ya le tenía muchísimo respeto, porque ya te digo, la radio me hacía ir a entrevistar personas que habían pasado por situaciones difíciles, y esto sí lo quiero comentar con los compañeros que están estudiando, y que hay que, cuando uno, más allá de, porque decía como uno de los puntos para charlar hoy, por ahí era cómo me agarro yo de la agenda, o cómo hago periodismo. Bueno, hago periodismo con conciencia de que las personas de las cuales yo estoy relatando esas historias, como decías, Luca, están del otro lado, están escuchando y están viviendo cosas que por ahí, para mí, lo que es una primicia, para el otro es su vida. Entonces, también la responsabilidad, me parece hoy importante hablarlo como periodistas, tiene que ver en, si priorizo, a veces hay que priorizar la persona y no la primicia, o cómo trato ese tema, ¿no? Porque todos nos agarra en un momento como una desesperación por tener la primicia, que es algo que nos llevamos en la sangre, todos queremos tener la primicia, todos queremos contar, todos queremos ser los primeros en decirle algo a alguien, y a veces en el rol de periodista nos toca que conviene esperar, por una cuestión de cuidar a la persona con la que estamos entrevistando. Yo trabajo mucho lo que es feminismo, problemáticas de género,
y en esos casos hay mucho morbo también de la gente, a veces para contar las historias. Entonces es importante chequear las fuentes, importante tener en cuenta que la persona que está del otro lado a veces está rota, está pasando por problemas difíciles, y yo como periodista tengo que priorizar a la persona, no a la información. Está la información, es importante, es lo que nos mueve, pero la información viene de personas. Por ejemplo, me acuerdo esa entrevista que pusiste la foto con los padres de Wanda Tadei, que bueno, fue uno de los femicidios más visibilizados y maltratados por los medios, porque el femicida había sido Vázquez, que era baterista de Callejeros, y por lo tanto se hablaba en todos lados, hasta en los programas de cocina hablaban y tocaban la temática de una manera muy aberrante, y eso hizo que después de Wanda hubo muchos femicidios, porque copiaban todo lo que se está, por el maltratamiento. A esto hago un paréntesis, hay decálogos de la Red PAR, que es una red de periodistas por una comunicación no sexista, que hay decálogos donde los pueden bajar de internet, que tienen cómo tratar temas de violencia de género, qué decir, qué no decir, cuidado de algunas cosas. Son cositas que a mí en la formación me sirvieron, porque la formación no es solo académica. O sea, está todo bien con la academia y nos da un montón de cosas, pero nos formamos no solo en las aulas con una materia, nos formamos en el centro de estudiantes, yendo a las asambleas, participando y cubriendo marchas, movilizaciones. Todo va a ser parte de tu formación. Entonces es importante que podamos ver que del otro lado hay personas. Decía esto por el caso de Wanda, donde la mamá de Wanda me decía, mi nieto cada vez que ve los medios me dicen, otra vez la mataron a mamá. Entonces es fuerte, pero es así, cuando vos estás dando una noticia, estás hablándole a un montón de gente que va a recibir ese mensaje. Y es importante que tengamos conciencia de que las palabras tienen un poder grande. Entonces, más allá de lo lindo de que sí, salir en cámara o hacer radio o lo que sea, tener un poco de conciencia de cómo vamos a manejar esa información, cómo la vamos a dar, cuándo la vamos a dar. Hay veces que tenemos la información y conviene esperar un par de días. Y en cuanto al marcado de agenda y de dónde yo, bueno, tengo hace 11 años el programa Sin Careta, que interrumpido solo por la pandemia, porque ahora como es una radio comunitaria decidimos no hacerlo durante la pandemia. Suelo no tratar temas donde se hablan en los medios hegemónicos, porque esos temas tienen alta visibilización, lo sabemos todos, lo escuchamos en el supermercado cuando vamos, o en el almacén, o en el verdulería. Sino que si vos yo por el programa mío semanal, en la semana yo voy viendo un montón de temas que pasan desapercibidos, que pasan por los bajos, y suelen ser temas que necesitan visibilización. Esos son los temas que agarro yo y que cuento. Y si agarro un tema que está en medios de comunicación masivos y hegemónicos, es para tratarlo desde otro lugar, desde otra perspectiva, es para profundizarlos. Porque en la vorágine por ahí de la tele o de los medios masivos, se pasa todo por arriba. Y hay temas que está bueno profundizarlos un poquito. La radio te da ese lugar de reflexión también, donde vos podés, de un tema, sacar muchas aristas. Yo, por ejemplo, en Sin Careta abro siempre con una editorial que suele ser un popurrí de todo el veneno que junto en la semana, ¿no? Porque uno también va viendo cómo tratan los medios determinadas noticias, y de ahí también se puede hacer periodismo, ¿no? De qué te dicen, por qué te lo dicen, cuándo te lo dicen, está bueno. Y esto de entender que la noticia siempre conlleva un otro, un otro que está metido ahí adentro. Importante chequear las fuentes, muchas veces, aún sabiendo que tenés que chequear las fuentes, el tema este de la primicia te hace publicar algo que es mentira y que después te das cuenta, entonces eso es como que hay que tenerlo siempre en mente. Y después lo que sí agarro mucho son problemáticas barriales. Me trato de vincular mucho con organizaciones, ya sea feministas o no, todo tipo de organizaciones del barrio. Eso está bueno, tener una buena agenda en lo personal, vincularte con la gente desde un lugar sano, y eso te da material, por ejemplo, para todo lo que pueda hacer, porque, no sé, los compañeros de este centro cultural lanzaron este taller, vengan a la radio y cuéntenlo, las compañeras van a hacer un seminario, vengan a la radio y cuéntenlo. Y salen programas buenísimos porque es la misma gente que lo hace el programa. Vos sos como un nexo, una cosita que está ahí diciendo, bueno, conduciendo un poquito esto sí, esto no, paremos acá.
hago el programa con 4 compañeras más, que no son periodistas recibidas, pero que sí ejercen y lo hacen muy bien. Nos reímos mucho y jodemos mucho, pero bueno, hay un momento donde dice, bueno, basta, chicas, vamos a hablar en serio. Entonces, bueno, me parece que el trabajo que nosotros hacemos es importante, hagamos lo que hagamos. Así hagas un programa de radio de bandas, siempre podés ponerle tu lugar. El compañero Luca, que trabaja en La Voz de Piñeiro, que también a veces lees las notas y te hace llorar, te emociona. El periodismo gráfico es muy importante. Y es muy importante esto de tener en cuenta que somos personas y que no somos objetivos. Entonces a veces hay que hasta desprenderse de nuestra propia mirada para llegar a un punto más objetivo, ponele, de lo que queremos decir, ¿no? Y no estoy de acuerdo con Lucas que tengamos que trabajar gratis, creo que es un debate que tenemos que dar en la universidad, que si bien todos lo hacemos, creo que hay que sentarse a debatir y poner algo y que de alguna manera algo nos paguen, por favor, algo nos paguen por las notas que escribimos, por las cosas que hacemos, y si lo vamos a hacer gratis, bueno, yo he decidido hacerlo para mí, ser mi propia productora, tener mi propio programa y hablar de lo que quiero, porque sí hubo muchas posibilidades de venir, escribirme una nota, venir a hacer televisión, y yo tenía que buscar al entrevistado, hacer la entrevista, como dice Luca, editar, no, para eso están las redes sociales, me pongo mi blog, me hago mis cosas y me creo mi propio medio. Así que creo que por ahí un debate que tendría que quedar abierto para todos nosotros, que en definitiva somos los periodistas de Avellaneda y las periodistas de Avellaneda, es qué hacemos con esto, ¿no? Así como la ley de la música sale para que los músicos digan, no tocamos sin que nos paguen, queremos que nos paguen por trabajar, lo que hacemos es un trabajo, creo que tendríamos que buscarle la manera de nosotros poder tener, no sé, un nomenclador de precios, una nota de esto, otro, porque muchas veces te pasa también que te llaman para hacer algo y no sabes ni qué le tenés que cobrar, ¿no? Decís, bueno, te hago una nota, ¿cuánto querés? ¿Qué sé yo? No tengo ni idea. Entonces estaría bueno por ahí tener esos debates, abrirnos a ese juego y pensar un poquitito esto de cómo nos vamos a valorizar. Porque lo que escribo yo no lo va a escribir nadie, lo que escribe Luca no lo escribe nadie, somos únicos, irreemplazables, lo mismo Elena, y lo que hacemos vale. Y me parece que tendríamos que buscar la manera de que podamos vivir de lo que nos gusta y de la vocación que tenemos. Yo tengo mi otro trabajo con el cual me mantengo para poder hacer Sin Careta y pagar el espacio radial. Y muchos de los compañeros por ahí creo que también, o el que tiene la suerte de pegar. Yo la verdad que la escuchaba a Giovanna, admirable. Nunca arranqué para llevar un currículum a ningún lado, ¿no? Y es algo que también está bueno decirlo, que los compañeros lo hagan, se animen, lo lleven. La verdad que no lo hice. Y bueno, y yo igual tengo mi espacio en Sin Careta, que no quiero más, estoy muy bien, pero bueno, si me pagan por hacer radio, mejor, ya estaría buenísimo. Pero bueno, digo, lo importante es hacer lo que uno hace con conciencia, hacer lo que uno hace desde un lugar donde sepa dónde está parado. Hoy en día vemos periodistas mentir a la televisión, pero de una manera aberrante, que la verdad que los que estamos en la profesión no lo puedes entender. ¿Sí? ¿Cómo le da la cara, no? No sé, te indignas? Hubo momentos en esta pandemia que tuve que dejar de mirar noticieros porque era indignante, era frustrante, te daba bronca. Y digo, bueno, en este momento donde están pasando todas estas cosas, por ahí ponernos a pensar un poco eso, ¿no? Todo, yo inclusive, no es que estoy dando consejos, sino que estoy pensando en voz alta. ¿Qué clase de periodismo queremos? ¿Qué clase de periodistas queremos ser? ¿Cómo le queremos hablar a la gente? Y es importante, si pueden, que se busquen los decálogos de la Red PAR, que están muy buenos para cuando uno tiene que tratar, haga lo que haga, siempre por ahí te toca tener que hablar de algún tema de violencia de género, de trata, de violaciones, y ahí están los catálogos al alcance de todos, que son muy buenos y que nos ayudan un poco en momentos difíciles de guía para cuidarnos y cuidar a las otras personas también. Muy interesante, Vani, es cierto, o sea, están las descargas gratuitas,
el acceso a la información y a las herramientas las tenemos disponibles. También me quedo con lo que comentabas recién sobre todo este debate. Yo también estaba pensando antes de realizar este conversatorio sobre qué pasaría si tendríamos que formar parte de una reforma de nuestro estatuto del periodista. Sí, lo dejo abierto para el final del conversatorio. Si podemos pensar en algún tipo de reforma donde tengamos esta parte profesional y paga, obviamente, de periodistas, community manager, que sean Perdón, porque ¿sabés qué pasa? Que si unos cobran y otros no, no estaría como sirviendo. O sea, si hay una mirada de que, bueno, yo total, para salir en la revista, te la hago gratis la nota. Y entonces se va como para abajo la lucha de poder cobrar por nuestro trabajo. Entonces es algo que tendría que salir como en conjunto, como vos decís, o cambiar, o sacar un comunicado, o algo. Perdón, quería decirlo. No, está bien, Mani. Sí, digo algo como charla, debate, al final del conversatorio lo debatimos, no tengo problema. Pero es muy interesante lo que decís, así que concuerdo. Yo creo que lo vi a Javi Mujica por ahí, yo lo quería presentárselos a todos ustedes. Él también es graduado de nuestra universidad, licenciado en periodismo. Él conduce el programa Dios de 9 por la radio pública de la Municipalidad de Avellaneda. También es tutor en Cuica, del Centro Universitario de, obviamente, de Industrias Culturales Argentinas, activista en medios comunitarios y populares, y también trabajó en la Defensoría del Público. No sé si, Javi, me oís, ¿estás por ahí? Hola Mariana, ¿me escuchás? Perfecto, alto y claro. Bienvenido. Bueno, gracias por la presentación. Sí, un poco eso, un poco todo eso y más. Este año, por suerte, y después de estar graduado en la Universidad de Avellaneda, surgió, digamos, después de mucho laburo y mucha perseverancia, la posibilidad de ser nombrado como ayudante de cátedra rentado en la universidad, un laburo ahí con el decano, con Santiago, con la gente de la Secretaría Académica también, que dio una mano en eso. Bueno, gracias por presentar también. Ratifico todo lo que venían diciendo. Sé que no se me ve muy bien, pero la verdad que la luz acá en casa es así, es media traicionera. Adhiero a lo que dijo Vanina, adhiero a lo que decía Luca. A la compañera Giovanna no la pude escuchar, pero conozco su trayectoria, conozco su experiencia, la sigo en las redes. Me parece alucinante lo que plantearon cada uno de ellos. A ver, y comparto de cada uno una parte. Como Vanina me tocó estudiar la licenciatura en periodismo de grande. En 2012 empecé yo. Bueno, muchos de los que están acá saben mi recorrido. Cuando yo empecé, mi viejo fallecía, y cuando terminaba la carrera, mi hijo moría también. Muy, muy loco. Pese a esos golpes, yo creo que me fui moldeando, porque ya de antes traía esta necesidad, digamos, de hacer periodismo, esta necesidad de servirle a la comunidad desde algún lugar. Y servirle a la comunidad, como bien decía Vanina, desde un lugar profesional, desde un lugar rentado, pero desde un lugar donde sea cómodo trabajar. Ahí lo veo a Juan. Creo que la última vez que nos vimos con Juan fue Juan Mineldín, diciembre de 2015. Un paquete de DNU que tiraron a la mierda la ley de servicios de comunicación audiovisual, que eliminaron al AFCA, que cortaron, digamos, las patas esenciales, la ley madre de la democracia, o la ley hija de la democracia, por así decirlo. Y uno milita esa ley, uno milita desde los espacios que tiene, como decías vos, en Radio A, de la Municipalidad de Avellaneda. Hago un programa que se llama Dios de 9, que como Vanina hago la producción, hago la conducción, hago las entrevistas, lo edito en mi casa, como dijo Luca, con la herramienta que nos dieron a Mica y Centra en su momento, el Audacity. Le pongo la música. Tengo la libertad de decir lo que quiera, lo que por ahí en otros medios no podría. Y tampoco les interesaría. A ver, hago un programa deportivo los lunes a las 4 de la tarde. Imagínate que en una radio pública, en una radio de la Municipalidad de Avellaneda, un lunes a las 4 de la tarde, ¿a quién le interesa? O mejor dicho, ¿quién ya no dijo los resultados del fin de semana? Todos. Al mediodía ya sabemos todo, cómo salió Boca, cómo salió River,
todo. Ahora, en el programa que hacemos, o que hago, Dios de 9, lo que trato de buscar es la no agenda, es lo otro del deporte, es lo que está atrás del deporte. ¿Qué intereses hay atrás de la Copa América en Brasil? ¿Qué intereses geopolíticos hay atrás de esa Copa? ¿Qué intereses la AFA tiene por ser una de las primeras que se presentó como participante de esa reunión sudamericana de fútbol? ¿Qué intereses hay atrás de la vacunación que se le hicieron a los jugadores, que se les hizo a los jugadores, con Uruguay donando 50.000 dosis de vacuna? ¿Qué intereses tiene Uruguay atrás de la Conmebol? ¿Qué intereses tiene la Conmebol con la FIFA? En Dios de 9, por suerte, puedo hablar de todas esas cuestiones. Puedo analizar, puedo desandar el deporte, el fútbol, pero los deportes olímpicos también, desde otro lugar. Desde el lugar donde se pone en disputa los sentidos, digamos, no solo deportivos, políticos, sociales, culturales, atrás del deporte. Y eso está muy bueno, porque la radio tiene esa mirada. ¿Es una radio de una gestión política? Claramente, sí. Ahora, a mí jamás en la radio me dijeron que puedo hablar mal del justicialismo, del albertismo, del kirchnerismo o de nada. Nunca tuve esos límites, por suerte. Creo que también eso es consecuente con lo que uno transmite y con lo que uno busca. Cuando apenas me recibí de periodista deportivo, hacía coberturas para el diario Le, cubriendo el ascenso. Bondi, para ir a cubrir Leandro N. Alem, Flandria, en Zárate. O sea, volvías con una nota recontento y de una nota de una carilla te publicaba lo Lé el domingo, sin título obviamente, del autor, tres párrafos, perdón, un párrafo, 4 renglones. Bueno, esos son los medios hegemónicos. Digo esto hablando del deporte, pero también lo digo desde la convicción de que como decía, creo que Vanina, y esto me lo dijo un compañero de FM Sur, la Radio Sur ahí en Capital Federal, los medios hegemónicos son característicos por lo que se callan, y los medios populares, comunitarios, se caracterizan por lo que dicen. En Radio A decimos, digamos, muchas voces, la no agenda, la agenda de feminismos, de géneros, de diversidad sexual, de diversidad política. También se habla sobre la poesía en Avellaneda, sobre el tinte cultural de esta ciudad tan rica en un montón de cosas y sobre todo en lo cultural. Se habla de las industrias, digamos, de la ciudad. La voz principal es la de los actores de Avellaneda, como también la de los vecinos. Sin dejar de lado que hay una mirada siempre periodística atrás de lo que se relata, cómo se relata y desde qué lugar se hace esa radio. También vengo en representación de un montón de compañeros y compañeras que, como yo, se graduaron en la Universidad de Avellaneda, con una misma mirada, con una mirada amplia sobre la agenda periodística, con una mirada amplia sobre las cuestiones políticos, sociales, culturales que nos atraviesan como personas, pero también como referentes a la hora de tomar un micrófono, a la hora de hacer un programa, a la hora de escribir una nota. Y ahí coincidimos, por suerte, en un proyecto lindo que se cortó por la pandemia el año pasado, que se llamaba La Historia es Nuestra, un programa político, cultural también, que iba por la radio de la Unión de Clubes de Barrio, que bueno, se cortó justamente por la pandemia, pero también ahí había una no agenda, o una agenda alternativa, por así decir. Tratábamos de buscar a los protagonistas, pero del otro lado. No sé, trabajadores o trabajadoras de cooperativas, trabajadores y trabajadoras en lucha por su puesto de trabajo, representantes de los gremios, de los sindicatos, docentes. Siempre para nosotros es importante, y para mí en particular, la voz de aquellos que aparecían silenciados, ¿no? Aquellos que Marita Mata bien catalogó los sin voz, aquellos que aparecían en la tele cuando la tele lo requería y como objeto, digamos, casi de estudio para los medios de comunicación. Bueno, esos sin voz, en el programa que hago, Dios de 9, como en el programa que hacíamos, La Historia es Nuestra, y que pretendemos continuar,
son los que realmente merecen nuestro reconocimiento. Sin olvidar de dónde salimos, de dónde venimos y hacia dónde apuntamos. Creo que el trabajo debe ser rentado, independientemente de dónde se haga. Creo que es una deuda también que tenemos, nosotros como periodistas, como formadores de opinión, pero también como trabajadores fundamentales. Lo que se habla en los programas de radio a los que pertenezco y participo, también es una línea de pensamiento personal. Y muchas veces lo hablábamos en las materias de la universidad, con los profesores, con los alumnos y alumnas. Tratar de sacar esa mirada que tenemos hegemónica o esa cuestión hegemónica de los medios de comunicación masivos y empezar a pensar el mundo desde otro lugar. No solamente la relación medios-audiencia, sino también la relación de nosotros como personas, como seres humanos, atravesados por una cultura, atravesados por un momento histórico, atravesados por un territorio, para poder empezar a generar, digamos, otras visiones de la realidad, otras posiciones sobre la realidad. Vos, Mariana, me preguntabas o me comentabas que una de las preguntas era si creo en el periodismo militante o qué opinás del periodismo militante. Y yo entré en duda ahí porque digo, bueno, no me gusta mucho el periodismo militante, pero yo también soy un militante, yo también hago un periodismo militante. Militar convicciones, militar ideas, militar pensamientos, militar miradas del mundo también es hacer periodismo militante. Por un momento me paré, digamos, pensando en estos polos, ¿no? C5N o TN, Clarín o la televisión pública. Y digo, bueno, pero quizás no sea tan así. Quizás el periodismo militante también tenga que ver con esto de militar ideas, militar pensamientos, militar ganas, militar actitudes, militar miradas de uno y de un montón, de un colectivo para con la vida. Creo que lo que hacemos periodismo comunitario, popular, alternativo, que ejercemos la docencia también, tenemos ese espacio para poder empezar a pensar y ayudar a otros y otras a creer que un mundo diferente es posible y a creer que la profesión también es importante para que ese mundo sea un poquito más justo, ¿no? Para todos y todas. Totalmente, Javi, totalmente. Yo me quedé esperando a ver si nos comentabas un poco de tu última conversatorio. No recuerdo si era para Costa Rica, pero también tomaron lo que eran los medios populares, medios comunitarios. ¿Era para Costa Rica? Sí. No, era para una universidad privada en México. México, sí, ahí está viviendo Camila Gramajo, una compañera nuestra que está haciendo su maestría, graduada de la UNDAV y está viviendo en México haciendo su maestría. Creo que ahora este año, si va todo bien y tenemos suerte, tenemos un máster en comunicación y géneros, también de la UNAM de México, y su pareja, su compañero, trabaja en medios gráficos de México Capital y es profesor docente de la Universidad de México. Él me convoca para hablar sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26522, y cómo impactó en Argentina, en los medios radiales y televisivos del país, pero también cómo impactó en la comunidad toda. Bueno, ahí fue interesante la charla porque lo primero que surge es que la matriz de pensamiento de los y las estudiantes de México es pensar en los medios hegemónicos, es creer que solo existen o que la chance de laburar en la profesión es solamente en los medios hegemónicos. Y ahí hubo un ida y vuelta interesante porque surgieron posiciones copadas en el sentido del desconocimiento de los pibes y las pibas y también del interés, de empezar a pensar que es posible militar una ley, que es posible movilizarse como sociedad para que esto suceda, que es posible que el Congreso oiga, escuche y sancione, que es posible que la clase política entienda los intereses de una comunidad toda, porque la ley, como todos sabemos, fue producto de la lucha de un montón de colectivos que no eran solamente periodistas o comunicadores. Hubo de todo ahí, y eso estuvo muy bueno.
De hecho, me pidieron material de la Defensoría del Público, que es un organismo, bueno, que labura con esto y que ustedes ya saben. Como decía Elena, o ponía en el chat, Elena tiene un montón de material buenísimo para compartir, para ver, para aprender, para tomar y para diversificarlo y mostrarlo. Y le mandé material de la Defensoría, le mandé algunos videos, le mandé videos de los que fueron las marchas esas para la sanción de la ley, lo que fue esa vigilia, esa noche de octubre del 2009 para la sanción de la ley. Bueno, estuvo muy interesante y como experiencia representando a la Universidad Nacional de Avellaneda, fue un orgullo poder hacerlo también. Totalmente orgulloso. Creo que la palabra del día es eso, lo ponemos con un moñito, porque la verdad que fue muy interesante y quería que lo pudieras compartir con el resto de los compañeros que están acá presentes. Yo, como para redondear en una pequeña intervención mía, me quedé pensando, pero voy a utilizar una frase que no es mía, sino es de un escritor español, Gerardo Tessé, que él decía que si la prensa solamente se limita a decir lo que unos creen que la Tierra es plana, algunos dicen que la Tierra es plana, y otros creen que es redonda, perdón por la palabra que voy a utilizar, pero es para qué carajo sirve la prensa. No podemos estar tipo dándole la voz por dar la voz simplemente. Tenemos que, como bien decían nuestros compañeros recién, que también lo explicaron, tenemos que tener una responsabilidad. Ahora mismo lo que quiero hacer es, a partir de este momento, abrimos el espacio para las preguntas que quieran hacerles a los expositores, a nuestros compañeros. Pueden ser totalmente abiertos, así que no sean tímidos. Ahí veo que Fabiana levantó la mano, así que Fabiana, el micrófono es tuyo. Fabiana. Fabi. Sí, estoy tratando de, viste, siempre tengo problemas técnicos. Bueno, en primer lugar quería felicitarlas por la organización del evento y agradecer a los compañeros que hablaron, porque realmente dan un panorama un abanico bastante amplio, pero creo que la base es la formación de la UNDAV, en la que una de los compañeros puso, creo que fue él que puso, somos multifacéticos. Creo que hay mucho de gestión en todos los compañeros para empezar e inaugurar sus carreras y para sostenerlas. Lo digo yo desde la licenciatura de Gestión Cultural. Así que bueno, un agradecimiento inmenso, y sí, estoy completamente de acuerdo con vos que estaría buenísimo que no nos quedáramos con este conversatorio y que tuviéramos la oportunidad de desarrollar o implementar como un intercambio algo más fluido, no anualmente, sino a través del club de graduados, y empezar a compartir las experiencias y a generar lo que venimos discutiendo desde el club de graduados, una interdisciplinidad que nos permita generar un pensamiento situado desde las prácticas y desde el conocimiento, digamos, intelectual y desde las prácticas mismas. Así que bueno, creo que compañeros y haceres acá sobran, mirando los cuadraditos y escuchando las experiencias, y uno conoce experiencias de otros compañeros que lo estamos viendo y que por ahí en este momento no las relatan. Pero creo que estaría bueno que a partir del club empecemos a organizarnos para generar un campo. Y desarrollarlo, ese perro no es mío. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por compartir sus experiencias, y gracias por este conversatorio que realmente es muy enriquecedor. Gracias. Gracias, Fabi. No sé si algún otro compañero quiere hacer alguna pregunta, y veo los mensajes de cariño de Anabel, de Julieta, de Elena, pero bueno, alguien... No voy a empezar por lista, no me hagan ir por la lista. Uy, la veo justo a Marta, Manuel. Bueno, muchas gracias, Marta, por estar acompañándonos. Bueno, para quienes no la conocen a Marta, es magíster, está dentro del proyecto de la UNDAV, de TIC, así que bueno, nada, no voy a
tirarle la pelota a Marta, pero le agradezco que esté también en este conversatorio presente haciéndonos el aguante, así que muchas gracias. No sé si alguien quiere hablar, me apareció un chat. Sí, Bárbara, podés hablar. Justo me apareció la manito de Elsie, no sé cuál de las dos yo primero. Barbie, ¿ahí? Hola, ¿me escuchan? Perfecta. Bueno, yo la verdad que me quiero quedar con una reflexión final, que está bueno también para compartir con los estudiantes de la materia que estamos copando ahí en la clase hoy, que es en función a algo que describió muy bien Vanina, en función a qué es comunicar y por dónde debemos ir. Es muy interesante agarrarlo como un resaltador imaginario e ir en búsqueda de esas historias que no aparecen en los medios hegemónicos, que están ya tan trilladas, y como también una forma de empezar a pensarnos como periodistas y como profesionales, y buscar fuentes laborales nuevas, también tener presente que podemos asociarnos, crear estas cooperativas que también hablaba Luca, ¿no? Cómo construir colectivamente también, no solo producir las noticias, sino también generar fuentes laborales. Creo que me quedo con esas dos cuestiones que es muy importante, que también tiene que ver con nuestro paso como estudiantes, en este caso ahora graduados de la universidad, que en varias de las materias, muchos de los contenidos que vimos en las mismas materias, junto con los autores y las experiencias que nos tocó atravesar, era en función a empezar a ver que hay muchas grietas alrededor nuestro, que también por eso la tomo a Vanina, que ella habló bastante de esto, e ir por ese lado creo que es una muy buena lección que en mi caso tomé a nivel personal y profesional, y la verdad que, bueno, les agradezco mucho, porque eso fue muy importante, me parece, resaltarlo. Gracias. Gracias, Barbie. Elsie, creo que sigas vos y después Laura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todes y todos. Buenas tardes, buenas noches en realidad. Bueno, yo soy graduada, no soy graduada de periodismo, soy de otra carrera, de gestión cultural. Sin embargo, estoy bastante vinculada con el periodismo desde que era muy chica. En realidad, a los 10 años yo ya quería ser periodista, y después, bueno, sigo ejerciendo, pero la vida me ha llevado también a hacer otros recorridos. Y trabajé en medios de comunicación masivos, importantes a nivel nacional, y escuchando el relato de nuestras compañeras y nuestros compañeros, me pareció súper interesante el recorrido que cada uno y cada una de ellas y ellos hicieron. Y tomando un poco también lo que recién mencionaba Barbie, coincido con vos, Barbie, respecto del camino que realizó Vanina. También me parece importante lo de Giovanna, me parece genial porque es otra forma, y somos todos diferentes y tenemos diferentes intereses. Y a mí lo que destaco por ahí de la experiencia, bueno, a Luca lo conozco hace bastante, y sé del recorrido que él realizó a nivel profesional, lo mismo que Javi. Y lo que rescato de Giovanna, que ella hizo un recorrido de inicio, y teniendo en claro a dónde iba, cómo iba, qué quería lograr. Y me parece que por ahí es la cuestión, encontrar, reflexionar y decir, bueno, ¿dónde quiero ir? ¿Qué quiero? O sea, hacer algo que realmente a uno le guste, porque la verdad es que trabajar de algo que no nos gusta es muy difícil, o sea, lo hacemos por dinero, sí, claro, pero también tenemos que
que ver eso, qué nos gusta hacer, y a mí me parece súper genial, sobre todo, bueno, en un ámbito tan poco concurrida como es el periodismo deportivo. Yo intenté trabajar en su momento en periodismo deportivo y no había una sola mujer en esa sección, las mujeres hacían espectáculos o, bueno, información general. Entonces, me parece súper súper válido y me parece genial decir, bueno, yo en este momento, como mi situación es esta, voy a hacer esto y voy a trabajar gratis para insertarme, entre muchas comillas, en un medio. Y en un medio no tiene por qué ser un medio masivo de comunicación. Y me parece que eso también es un poco una gestión cultural, vinculando con mi otra carrera, porque es cultural que las chicas ahora puedan, es un cambio cultural, que las chicas ahora puedan trabajar en el ámbito deportivo, que puedan también entender cómo son las dinámicas de estas nuevas redes, qué oportunidades nos traen. La verdad que es genial, y sí me parece importante el debate que propuso Vanina, sobre el sueldo, si tenemos o no tenemos que cobrar. Personalmente pienso que sí, que tenemos que cobrar si estudiamos, nos preparamos, hacemos un recorrido, ¿por qué no vamos a cobrar, no? Tenemos derecho a vivir de lo que trabajamos y de trabajar de lo que nos gusta también. Así que, bueno, los felicito a los 4 exponentes, a Mariana, y agradezco también la exposición. Y esperamos seguir con estos tipos de encuentros. Gracias, Elsie. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decías, y de verdad que sí, necesitamos cobrar, vivimos en capitalismo, de otra no nos queda, no podemos pagar la luz para una nota. Laura, si querés, podés hablar, así que el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, buenas tardes, buenas noches, así que estamos acá. Muy interesante, celebro a todos los organizadores y por estas instancias que son sumamente enriquecedoras. Estoy escuchando muy atentamente estas instancias de encuentro, de aprendizaje, y me surgía esta pregunta que quizás es como también para abrir un poco el juego, pero también para compartir estas experiencias, más que nada para Vanina, para Giovanna, esta cuestión de que estamos en un paradigma, justamente en una generación de cambios de paradigma, con todo lo que el movimiento feminista y todas las luchas que se vienen dando, y en el medio, la comunicación, ¿no? Cómo se transmite, cómo se va reproduciendo el tema de los contenidos, el tratamiento de las noticias y demás. Entonces me genera, igual lo rozaron, perdón que tengo el perro ladrando, rozaron en sus explicaciones, en sus ponencias estos temas, pero estaría interesante brevemente, como para seguir abriendo el debate, justamente en este paradigma de cambio, en este paradigma que viene a transformar justamente el tratamiento de las noticias y demás. ¿Cómo es el rol como comunicadora, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión de... que bien lo mencionaban, esta cuestión de cómo escribir para que justamente, cómo transmitir esa noticia teniendo en cuenta que hay barreras, porque estamos en un proceso de transformación, ¿no? No sé si se entiende como en el sentido de que estamos nosotros justo en el medio de una generación que viene a irrumpir, a generar un cambio, pero ese cambio no es chasquido los dedos y ya está. Entonces, si en el medio de ese cambio están ustedes como comunicadoras profesionales tratando de hacer y aportar este cambio generacional. Entonces me interesa ver cómo es estar en sus zapatillas, en sus zapatos, porque justamente ustedes también son la llave de este cambio, ¿no? En realidad todos los periodistas y más las periodistas feministas están con esta responsabilidad justamente de apostar y seguir y contribuir a las luchas de los movimientos feministas, ¿no? Entonces me genera como mucha curiosidad y mucha curiosidad el tema de cómo es estar en ese rol, entendiendo que estamos en medio de un cambio generacional,
y teniendo todas las barreras que, bueno, ustedes de primera movida ya las deben conocer, que, bueno, que estamos viviendo. Así que, bueno, ese es un poco el Para disparador. Giovanna y Vani, para cualquiera de las dos. Sí, Bueno, sí, las que quieras. háganse cargo de la pregunta, Laura. Bueno, yo voy a arrancar, Giovanna, si me permitís, y después te dejo igual también a vos dar tu opinión, porque aparte estamos, me parece que en roles distintos y está bueno las experiencias de ambas. En lo personal, yo como dije al principio, empecé haciendo radio y era como la que decía la hora y el clima, porque el conductor era un varón, entonces lo mío era como, viste, aportar alguna cosita. Y creo que después la ruptura conmigo fue decir, yo quiero mi programa de radio donde quiero entrevistar bandas under, de hecho lo sigo haciendo, mi programa dura 3 horas, la primera hora es actualidad, la segunda es feminismo y la tercera es rock and roll, porque bueno, hay que descomprimir un poco cuando venimos del feminismo, solemos hablar de temas que venimos todos de joda y de repente hay que caer a la realidad. Eso es lo que a mí me gusta de Sin Careta, porque me parece que es la vida misma, estamos de repente arriba, de repente abajo y hay que hacerse cargo y seguir adelante. Y en mi caso, cuando trato de hacer una editorial, porque está bien, yo por ahí con compañeras que más o menos tenemos la misma ideología, comunicás de una manera lo que querés decir, cuando estás en la radio sabés que del otro lado hay de todo, y la idea no es que caerle bien a las compañeras que piensan como yo, la idea es romper con una comodidad cultural donde algunos tienen ciertos privilegios y otras no. Entonces, me parece que a la hora de pensar la editorial y todo, yo utilizo mucho como herramienta la pregunta, la repregunta, el preguntarle al oyente. El oyente está ahí del otro lado y está escuchando. Entonces, cuando por ahí tengo que hablar de algún tema donde interpelo a la otra persona a ponerse a pensar en sus privilegios, cosa que es bastante incómoda, trato de primero entrar con una pregunta, hacer alguna determinada pregunta que al otro lo haga pensar, esto es normal, esto que yo creo normal, es así, y que pueda en algún momento, y es no sé, quizás no lo logre, pero porque es como muy grande lo que estoy diciendo, pero sí lo que busco es que el otro se pregunte, se interpele, y me parece que la pregunta en esos casos, más cuando uno hace radio, que hay silencios, y el silencio también juega, viste, tanto como la palabra, a veces cuando estás relatando una editorial, el frenar un poco y dejar un espacio vacío ayuda al otro a pensar. Entonces, me parece que la pregunta y los silencios son herramientas válidas cuando vos querés que el otro se interpele un poquitito en su normalidad. Y después esto de empezar a tomar un rol más activo, o sea, bueno, está bien, me empecé diciendo el tiempo, la temperatura, el nombre de la banda, el nombre del tema, y después poder ser yo quien conduzco mi programa, quien lo produzco y elijo qué temas se hablan y cuáles no. Eso no tiene precio, hablando de la paga y qué sé yo. Lo escuchaba el compañero Javi, que respeto un montón y lo quiero mucho, que está en Radio A. Yo duré 1 año en Radio A, porque sí, porque los temas que por ahí trato yo en Sin Careta, nada, donde dije prostíbulos en Avellaneda, del otro lado del vidrio me hacían así, y bueno, nada, duré 1 año porque yo tampoco, hay cosas que uno puede ceder y otras que no, ¿viste? Y uno también elige en qué ceder y en qué no. Pero me parece que lo importante es sentirse una con el poder de hacer lo que quiera hacer en el periodismo y de darle para adelante y bueno, y ir rompiendo y rompiendo y rompiendo. Y la dejo a Giovanna que continúe. Excelente. Gio. Sí, antes que nos metamos un poco en esto de la cuestión más feminista o la perspectiva femenina dentro de los campos periodísticos, quería aclarar algo con respecto a lo que decía antes Elsie, que me quedó y bueno, nada, estaba esperando el momento para abrir el micrófono. No, un poco era sobre, por ejemplo, esto que hablaba de las materias o de la licenciatura, bueno, en el caso de ella es gestión cultural, pero el tema de la gestión, me parece importante resaltarlo en periodismo, Elsie, porque yo, por ejemplo, estando en producción y gestión como ayudante de cátedra, a veces vemos que nosotros resaltamos mucho el tema de la producción, ponerse en los distintos roles del periodismo, o mismo en los distintos roles que se cumplen dentro de un programa de radio, ser el operador, ser
empezar a entender un poco las distintas perspectivas, aunque no tengamos toda la lógica o la dinámica que se tiene que tener, pero ponerse en los distintos campos y averiguar, investigar. Bueno, Néstor en radio siempre dice, nunca nos olvidemos de preguntar por qué, preguntemos todo el tiempo por qué a todo, y tengamos esa iniciativa de nunca perder la curiosidad como periodistas. Y con respecto a la pregunta de lo que es, no sé, la perspectiva femenina, yo cuando, esto está bueno y lo cuento porque me gusta, yo cuando fui a una charla una vez de una mesa, no me acuerdo bien cómo era, pero era una mesa femenina, netamente en la UNDAV, fui a escuchar a Yelén Puscol, después ella vino y yo estuve como moderadora y ahora trabajo con ella en Relatores. Y me gusta contarlo porque capaz uno dice, bueno, ¿yo cuándo voy a llegar a estar con ella o a ser ella? Y no se trata de ser otra persona, sino de entender la lógica del periodismo que uno elabora, ¿no? Hoy en Relatores tengo la posibilidad de estar bueno, como contaban antes, en la redacción del portal, de la parte femenina, estoy como encargada y trabajo con Ayelén Puscol y con Delfina Corti, y la verdad que es muy lindo aprender, porque a veces me dicen, bueno, Gio, titulame la nota o editémosle tal parte, fíjate si te gusta. Y uno dice, bueno, yo la escuché en la universidad alguna vez hablar y ahora ella está trabajando conmigo y preguntándome qué título le quiero poner a la nota. O sea, es lindo esas cosas. Por eso me parece importante también resaltar que, bueno, que el otro día yo publicaba un video que era creo que en 2015, cuando empecé a estudiar en la universidad, mi primera mesa de periodismo deportivo a la que presencié, estaba Alejandro Apo y Viviana Vila, y yo le hice una pregunta a Apo y a Viviana, y lo compartí, y yo hoy estoy trabajando en el grupo de Viviana y vuelvo a lo mismo, o sea, es lindo llegar y entender que podés compartir el espacio con esas personas. Y con respecto a la perspectiva femenina, yo creo que los cupos están como medios acortados todavía, es difícil, a veces también es difícil entender la lógica de las edades, porque bueno, hoy vemos que sorprende que, no sé, que Morena Beltrán esté en ESPN y dicen, bueno, pero es joven, es mujer, y cómo puede ser que entienda tanto las estadísticas del fútbol, y hoy todavía se están planteando eso cuando en realidad debería ser algo que ya lo deberíamos entender. No es una locura que una mujer hable de fútbol, no es una locura que escribamos sobre fútbol o que manejemos las redes sociales de un portal deportivo. Entonces, creo que la deconstrucción empieza por uno y que no es un disparate lo que estamos haciendo. También es importante empezar a ocupar esos espacios, pero no es que tenemos que luchar por esos espacios como si fuera que bueno, no es nada más nos lo merecemos, es simplemente algo que se tiene que naturalizar. Nosotras tenemos que estar ahí porque está bien, laburamos de la misma manera y entendemos el deporte, no le veo la locura a lo que algunos se siguen replanteando, pero bueno, yo creo que lo importante es hoy empezar a demostrar que nosotras estamos ahí porque realmente sabemos hacer el trabajo y que no es que no sé, que no es una locura lo que estamos pidiendo. Y bueno, empieza por eso. Yo, por lo menos en Relatores, veo que hay como esa equidad de los espacios. Mismo la productora ejecutiva de Víctor Hugo es Fabiana Segovia, es una mujer. Está Viviana, tenemos una de las primeras relatoras, así que también es importante resaltar esas cosas. Y bueno, y volvemos a lo mismo, Relatores es un espacio que es un medio que se va gestionando y que a la medida que va creciendo, vamos creciendo a la par del medio. Y después, no sé, por lo menos en los espacios donde estoy, en Quilmes, una vez tuve solamente un inconveniente con respecto a esto de bueno, lo que tiene que ver con el ámbito de ser mujer en el medio de ir a la cancha. Tuve nada más un inconveniente, y mismo haciendo los vivos en Instagram tuve problema con un entrevistado que, bueno, malinterpretó la llamada, pero lo importante es mantenerse en el espacio de decir, bueno, no, es mi laburo y no juegues con mi trabajo porque yo no juego con eso, y seguir insistiendo en esto de
bueno, yo estoy trabajando, no te estoy pidiendo algo ni un favor, simplemente es trabajo. Muchas gracias, Giovanna. Clarito, al pie, viste, huesito ahí al pie. Julio, creo que ahí tenías una pregunta, Julio Martín, no sé si la querés hacer o te leo. O sea, es pregunta para vos, Giovanna, es cómo se perfecciona un community manager. Investigando. Sí, no, yo cuando empecé dije, bueno, a ver cómo puedo hacer crecer por lo menos empecé por el Instagram, digo, bueno, ¿qué puedo hacer por mi Instagram mismo? Y empecé a buscar qué podía hacer, me hice un curso que duraba creo que 8 clases, de Mamá Emprende se llama, porque es para mujeres, para que manejemos las redes nosotras. Y bueno, en base a eso entendí más o menos la dinámica de las redes y después hice un curso en otro lugar que ya duró como más un semestre, creo que duró, pero bueno, lo bueno es que tenía como distintas cosas que tienen que ver con estudiar un poco las estadísticas de las redes, entender el merchandising, el famoso branding o todo lo que tiene que ver con las redes, que son como definiciones más precisas. Pero es lindo, lo que sí hay que tener cuidado, hay algo que nosotros decimos siempre en producción y gestión y es que no cualquiera es periodista dentro de las redes, porque con ese criterio no estaríamos estudiando la licenciatura, así que por eso es muy importante que nosotros tengamos sí o sí la licenciatura en periodismo o la tecnicatura, si es que queremos igual ser communities, pero es algo aparte. Yo por lo menos lo llevé por el lado más periodístico, porque por ejemplo, yo puedo manejar mis redes sociales, pero no estar todo el día, todos los días. Yo en Relatores y en Botines estoy todo el día, todos los días. Entonces, digo, la dinámica de las redes y lo que vos le aportes como periodista son dos cosas distintas, pero bueno, yo lo llevé por ese lado. Es más, me han ofrecido manejar algunas redes que no tenían que ver con periodismo y quizás no lo tomo porque sé manejar, sé el ritmo de estar todo el día, todos los días, y capaz no es que podés agarrar, no sé, capaz un comercio y decir, bueno, entiendo la lógica de un día para el otro, porque no es así. Por eso me parece importante que entender esto. Yo, por ejemplo, hoy salieron las listas de los convocados para la Copa América de los distintos países, y bueno, es otra cosa que manejar la inmediatez de eso, a estar manejando las redes de algún comercio que quizás te pide que manejes directamente algunos días, y por eso esa es la tinte periodística, pero no, vuelvo a lo mismo, insisto, si estás estudiando la licenciatura o la tecnicatura, para los y las estudiantes que están acá, no, es algo que lo refuerza el ser community, pero no dejen la carrera por nada en el mundo. Muchas gracias, Giovanna. Juan, levantaste la mano, Juan Villarín, ahí te estamos esperando. El micrófono. Bueno, primero, estoy muy contento de ver tantos compañeros después de tanto tiempo, ver sus trayectorias, mostrarlas, compañeros que no conozco, compañeras que no conozco, como Luca, que pasamos por las mismas aulas y mostró su trayectoria, Antonella, Giovanna, que nos muestra otro aspecto del periodismo. He visto que hubo ahí un chispazo, Javi, un amigazo. Te cuento, Javi, que fue el 14 de diciembre del 2016, a 4 días de asumido Macri, que fue cuando nos sacó la ley de medios, ¿no? Fue la primera protesta que tuvo Macri en su contra, y en esa marcha nos encontramos. Muchos hablan de que esa ley de medios fue la que puso en relieve para quién jugaba cada medio ante tanto ocultamiento. Pero a mí se me hace que fue otro medio el que puso eso, que fue anterior, que fue el programa 678, que empezó a hacer críticas sobre los medios. Creo que ahí fue el descubrimiento masivo de qué había atrás de los intereses de los medios. Yo reivindico ese programa por eso, por mostrarnos masivamente
lo que tenía atrás cada multimedio para transmitir. Bueno, lo que noté en las exposiciones que hubo ahí, el tema de ¿tiene que cobrar o no tiene que cobrar un periodista? Yo creo que Lucas lo que quiso decir, y me gustaría saberlo de su propia boca, es que él lo manifestó en el sentido de aprendizaje. Uno hasta podría llegar a escribir en una redacción en el sentido de aprendizaje para poder después hacer periodismo y vivir del periodismo, ¿no? Lo interpreté por ese lado principalmente. Por supuesto que cada uno tiene que vivir de lo que le gusta y de lo que trabaja, sobre todo de lo que trabaja. Muchas veces por pasión, uno para saber los mecanismos de su oficio elegido, quizás tenga que ir a una redacción de monstruo. ¿Quién no le hubiese gustado ir a trabajar en una redacción como la de Crisis, por ejemplo, aunque sea escribir 3 notas y rodearse entre Walsh, Galeano y Santoro? Yo escribiría gustosamente una nota entre esos monstruos, y sinceramente lo haría. Pero me gustaría que Lucas, que bien va a Dinamarca, que no voy a escribir gratis para cualquiera. Para eso escribo y me autogestiono mis propios medios y digo lo que quiero y sin tener un bozal en la boca. Entonces me gustaría que aclarara a Luca, porque parecería que Luca quiso decir que trabajaría gratis, pero me parece que lo dijo en el sentido de aprendizaje, más que todo, ¿no? Y si uno en un cuatrimestre hace 3 materias, por ejemplo, para seguir adquiriendo conocimientos, ¿cómo no voy a trabajar 4 meses en una redacción donde puedo aprender las cosas prácticas que, a pesar de que la universidad nos dio la posibilidad de pasantías y hay talleres donde prácticamente son redacciones a veces, ¿cómo no iría uno, gastaría sus 3 meses? Aparte, el periodista siempre se está formando. Entonces yo creo que el periodismo es una carrera intensa y se puede decir que después de 20, 30 años uno sinceramente se recibe de periodista, porque recorrió todos los niveles, ¿no? Pero me gustaría que Lucas pudiera aclarar un poquito esto. Lucas, te reclaman. Sí, te agradezco, Juan, porque me diste el derecho a réplica, tal cual. Yo para nada quise decir que tenemos que trabajar de forma gratuita. Creo que primero todos nos tenemos que conseguir trabajadores de prensa y en ese sentido en igualdad con cualquier otro trabajo de cualquier otro oficio. Somos trabajadores en principio. Yo lo que quise decir que muchas veces cuando terminamos la carrera o en el momento que la estamos haciendo, antes de insertarnos en el mercado laboral, muchas veces hacemos trabajo de forma gratuita. A ver, para poner un ejemplo y que se entienda bien, yo el día de hoy pude haber hecho un análisis sobre los dichos de Alberto Fernández de ayer de que los argentinos venimos de un barco. Y capaz que para eso me puse a leer a ver qué dice Daniel Matos, a ver qué dice un historiador, y a partir de eso hice una crónica que la publiqué en mi Facebook. A ver, eso lo estoy haciendo de forma gratuita porque me surgió a mí, por ejemplo. Pero el día de mañana, que yo me vaya a presentar a una redacción y me digan, a ver, vos cómo escribís. Y yo le digo, mirá, hice esta nota que la publiqué en Facebook tal día, en tal año, y es más o menos así como escribo, es esto lo que me interesa, esta es mi redacción, y sirve como carta de presentación para ingresar a otros lugares. Pero, no sé, por poner otro ejemplo, antes de la pandemia, con los compañeros de la cooperativa estábamos haciendo un programa en la FM Riachuelo. Muchos y muchas lo deben conocer porque es una organización del barrio de La Boca que
está en trabajo social comunitario, creo que 2 o 3, no me acuerdo bien qué número, y es una organización social de La Boca que tiene una actividad súper necesaria y súper interesante, y nos brindaron a nosotros como cooperativa, porque vieron el trabajo que hacíamos desde Avellaneda, le interesó tener la agenda de Avellaneda, fuimos y hacíamos un programa. Nosotros ahí no cobrábamos. No digo que esto sea lo correcto, pero es la realidad en el campo, sobre todo en los medios comunitarios. Y nosotros íbamos y inclusive gastábamos la SUBE para ir hasta ahí y comprábamos los bizcochitos de nuestro bolsillo y lo dejábamos para los compañeros del siguiente programa. Y ahí lo hacíamos gratuito, inclusive hasta si uno se pone a hacer la cuenta económicamente, perdía. Pero ganábamos en experiencia y ganábamos enriqueciéndonos en un lugar donde se hace una radio comunitaria que tiene un montón de años y que tiene un montón de programas interesantes y que nos servía a nosotros para vincularnos y relacionarnos. Ahora, si, no sé, el día de mañana alguno o alguna de nosotros tiene la suerte de publicar una nota en un medio hegemónico, en un medio masivo, obviamente hay que cobrarla. Y si no, me parece que tenemos que poner el dicho este, el primero te lo regalo y el segundo te lo vendo, porque también es una forma de presentación, de llegar, de instalarse y de tener práctica, que hoy en día es una de las cuestiones más complicadas que tenemos los y las periodistas. O sea, bueno, ¿dónde hablamos? ¿Dónde publicamos? ¿Dónde decimos lo que pensamos? Y en ese sentido decía, bueno, muchas veces hacemos un laburo que no es remunerado, pero que no es lo que corresponde. O sea, lo que corresponde es que nosotros podamos trabajar y podamos vivir de lo que estudiamos y de lo que nos apasiona. Pero en el contexto en el que estamos, muchas veces puede que hagamos un laburo que no sea remunerado, por distintos factores, pero bueno, era eso. Te agradezco, Juan, por el derecho a réplica. Gracias, Lucas, por contestar. Elena, tenés ahí la mano levantada. El micrófono es tuyo. La verdad que, nada, yo los escuchaba y es como volver a las aulas, ¿no? La verdad que extraño las aulas, extraño la presencialidad de pasar por las aulas, pero extraño el compartir aulas, ¿no? Ya hace más de 5 años que terminé la carrera, así que estos espacios me dan nostalgia. Y escuchaba a los compañeros, a Vanina, a Luca, a Javi, a Giovanna, y yo pensaba, ¿no?, que uno va construyendo su carrera, ¿no? Y la va construyendo desde que ingresa a la universidad, en base a, no sé, los intereses que tenga cada uno. Yo recuerdo cuando, a poco de ingresar en la universidad, una docente me dijo, bueno, vos tenés que empezar a construir el tema sobre el que vas a querer tratar en tu tesis, por ejemplo. Entonces, en cada una de las materias, ir viendo cómo podés meter ese tema que a vos te interesa investigar. Y me parece que está bueno también, más allá de la tesis, no sé si todos los compañeros que están hoy en la licenciatura tienen tesina o no, pero me parece que más allá de este producto final de la carrera, también hace a ir formándonos en ese periodista que queremos ser. ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa la radio, nos interesa la gráfica, nos interesa lo audiovisual, y digamos, ese caminito lo vamos haciendo mientras somos estudiantes. Y en ese caminito, acuerdo con lo que decía Luca y lo que decía Juan recién, muchas veces trabajamos gratis, porque nos estamos formando. Esto no quiere decir que una vez que te recibas, bueno, nada, se supone que uno vive, tiene que vivir, tiene que comer, tiene que pagar la luz, el gas, el agua, y se necesita, lamentablemente en este sistema capitalista, se necesita dinero. También, nada, tengo la experiencia de haber estado muchos años trabajando en la radio de la universidad, gratis, y me pasaba lo que contaba Vani, ¿no? Digamos, producción,
edición, edición de audios, todo tenía que ser. Por eso decía también, somos multitareas, muchas veces somos multitareas, en la gráfica, en la radio, en lo que fuera. No quiere decir que esté bien, porque cada una de esas tareas que nosotros desempeñamos y que no nos correspondería, son puestos de laburo que se quitan a quienes se dedican a eso, ¿no? Pero digamos, hay que apechugar y hay que salir a la cancha como se pueda. Y no me acuerdo quién fue de los compañeros que hablaba, creo que Bárbara, que hablaba del tema de la cooperativa. Empezar a trabajar en equipo, ya desde el aula, ¿no? Ya uno va teniendo afinidades en las aulas, a medida que se va conociendo de los diversos trabajos grupales que nos proponen cada cátedra, y empezar a pensar en un proyecto colectivo, ¿por qué no? Y armar como la cooperativa de La Voz de Piñeiro, o otras. Y entre mismos compañeros que nos conocemos de las cursadas, y que tenemos más o menos la misma identidad, ¿no? La identidad de un DAO. Yo no sé cuántos de nosotros, yo ya lo doy por perdido, y además porque desde que ingresé a la universidad, la verdad no me interesaba, cuántos vamos a llegar a algún medio de comunicación hegemónico, ¿no? Qué sé yo. No sé cuántos. Lo que es cierto es que todos tenemos vocación de periodismo. Y bueno, y hay que darle por ahí, digamos. Hay que ir trabajando esa vocación y no esperar que te lluevan las oportunidades. Porque no es que vos te recibís, te dan el título y en la puerta hay 5 móviles de televisión o de radio esperándote a ver a quién contrato. La verdad que eso no existe, chicos. Si alguno tiene esa fantasía, les juro que no existe. Por eso hay que ir laburando su carrera y su profesión desde que ingresamos a la universidad. Bueno, nada, agradecerles a todos el ratito de nostalgia que me dieron de volver a las aulas. Hermoso, Elena, hermoso. La verdad que sí, es como que me siento en un cumpleaños por Zoom festejando y celebrando nuestra semana, porque el día no alcanza. Somos esenciales, somos trabajadores de prensa, pero bueno, y Javi justo levantó la mano y Lucas no sé si la levantó y la bajó. Pero bueno, nos quedan 5 minutos porque a las 8 tenemos que cortar, así que les voy a pedir brevedad, pero tenés la palabra, Javi. Gracias. No, básicamente cerrar un poco, cuando Elena hablaba, me referenciaba con las palabras de ella, agradecer a la universidad, a la cátedra de Ricardo, y en la que vos también sos docente, ayudante ahí en la materia, esta oportunidad de volver a reencontrarnos con compañeros, con compañeras, con la gente esa que nos reuníamos en el pasillo o afuera para chusmear y para charlar un poco también de estas victorias colectivas, de estos logros que son colectivos, que no solo es recibirse en la universidad que nos da las herramientas, sino también poder armar proyectos. Tiro el chivo con compañeros y compañeras de la licenciatura, que compartimos aula y que compartimos esos espacios también de generación, de vínculo. Vamos a lanzar un portal que se llama Nómada, que tiene que ver, o va a tratar sobre noticias, informes y todo lo que tiene que ver con la cuestión de personas migrantes en América Latina. Nos parece que es una temática interesante, que está bueno, que es necesario visibilizar las voces de esas personas, y digo, lo pensamos como producto, lo pensamos en un modo capitalista de la vida, como algo para que se pueda vender y para que alguien nos financie. Pero también reconozco que hay mucho laburo militante ad honorem, hay mucho laburo de lo que uno se autogestiona que lo hace ad honorem, porque a veces hay elecciones. Yo elegí un poco la docencia a través del periodismo, y la docencia me solventa más o menos la vida. Por otro lado, puedo hacer periodismo que más o menos me solventa las ganas, el amor que uno tiene por esto. Cerrando, Mariana, gracias, y bueno, la verdad,
Me encantó ver a la gente, estar en esta charla y buenísimo todo. Muchísimas gracias, Javi. Daniel Escribano, ¿estás por ahí? Dani, ¿que querías hablar? No sé si me escucha. Bueno, no, simplemente, la verdad que muy interesante todo lo que escuché, es muy gratificante, esa es la sensación que tengo, que ustedes hayan hecho un camino, lo están haciendo otros, y eso es lo más importante. Escuchándolos en esta cuestión de cómo uno vivir del periodismo, ¿no? Que, no sé si hubo un intercambio, una polémica, pero es importante tener en cuenta que hoy en día, decía Vanina del CV y de toda esa historia, el mejor CV que podemos tener es armar nuestra propia bitácora de trabajo, todo lo que nosotros venimos haciendo y todo lo que hacemos durante nuestra situación como estudiantes, eso tiene que estar en un lugar, tiene que estar en nuestras redes, en nuestra web, y ese es nuestro CV. Eso es lo mejor que podemos mostrarle a un futuro empleador y decirle, no, mira, yo no tengo que mostrarte nada, yo hago esto. Si te gusta, bueno, empecemos a hablar. Después hay una negociación que puede llegar a ser, bueno, veamos un poco cómo andás, pero no son 6 meses de trabajar gratis, ¿no? Porque si no, como decía Elena, ahí, digamos, estamos afectando gremialmente nuestra profesión. Pero a mí me gratifica porque todos están haciendo un lugar, a algunos les cuesta un poco más, y hay muchas posibilidades de trabajo. Yo creo que la comunicación está ocupando dentro de cualquier institución un lugar clave, estratégica. Empezaron a entender que tienen que tener un periodista. Les va a servir para distintas razones y cuestiones. Y ahí estamos nosotros. Por eso nosotros los planes de estudio todo el tiempo lo estamos tratando de adaptar a eso que a ustedes les va a dar más herramientas, no pensando en el mercado laboral, sino para que ustedes se puedan defender mejor, ¿sí? Y nos aparecen esas cosas que, bueno, que son gratificantes. Bueno, ahora una materia nueva que vamos a abrir, que tiene que ver con la geopolítica y la religión, que también sirve mucho, porque eso es parte del escenario de todos los días de nosotros. Y también, no sé, que una de nuestras materias esté compitiendo en un torneo internacional, con la BBC de Londres, con el New York Post, porque en periodismo de datos somos pioneros en la universidad. Todas esas cosas sirven y también a ustedes les van a servir. Yo sé que todos se llevan un muy buen recuerdo de muchos profesores, pero también de lo que aprendieron con esos profesores. Así que bueno, esto es, como dije al principio, la sensación de que algunas cosas estamos haciendo bien, hay muchas cosas para mejorar, y los convoco, y las convoco a todos ustedes, graduados, graduadas, estudiantes, a que también sean parte de las propuestas y el mejoramiento de nuestra carrera, todo el tiempo. Porque así vamos a crecer y vamos a tener un verdadero diagnóstico de lo que hace falta, ¿sí? Así que bueno, simplemente eso. Gracias, Mariana. Muy bien la veo, moderando, muy bien. Así que yo creo que acá los profes la van a probar. Un abrazo grande a Juan Mineldín, que hacía un rato largo que no nos veíamos. Te mando un abrazo. Porque Juan y Vanina, pioneros, ¿sí? Elena también, esas primeras clases de la tecnicatura en periodismo, con esas aulas congelantes, ¿se acuerdan de eso? Como el frío que hacía, no teníamos calefacción. Rescatar que yo vi el crecimiento periodístico de Vanina como ningún otro de nosotros, porque fuimos la primera generación. Quizás hubo alguno, pero yo con Vanina compartí muchas aulas, muchas materias, muchas disputas, pero realmente para mí es el mejor ejemplo de lo que hace una universidad pública cuando alguien vale, ¿no? De formarlo y de darle material para que siga en esa lucha que estaba en ella. Entonces yo le tengo un amor especial a Vanina por todo eso, ¿no? Porque ella ya era periodista y encontró en la UNDAV cómo usar las herramientas, y encontró profesores, encontró compañeros, encontró disputas, pudo poner
en discusión temas que a ella realmente le interesan, y es una luchadora del feminismo. Yo la verdad que la admiro, y verlo a todos los profesores, viejos compañeros, y después de tanto tiempo y tanto sacrificio de mi parte con esta salud de porquería que me ha tocado, es realmente hermoso. Gracias. Juan. Gracias a vos, Juan. Elena, quería decir algo, creo. Sí. No, solo quería aportar, me hiciste acordar, es el primer invierno en el 2011 en las aulas de España, que terminé con una neumonía del frío que hacía a la mañana en las aulas de España. Solo eso, me recordaste eso nomás. Sí, estaba frío. Pero bueno, acá Bueno, estamos. extrañamos esas aulas heladas en invierno y calurosos en verano. Yo siempre rogándote, Daniel, de ¿para cuándo la pelo pincho? Bueno, ahora no se puede. Así que bueno, nada. Se nos acabó el tiempo, son 59, así que vamos a dar por cerrada nuestro encuentro, nuestro conversatorio, para pasar al próximo de las 8 de la noche a cargo de Modera Ricardo Petraglia. Así que, Richard, si querés comentar un poquito, ya nos mudamos, no sé cómo manejamos la lógica de ahora. No, cerramos este Zoom, bueno, hermoso, la verdad que hermoso, no voy a explayarme porque no llegamos al próximo y quiero correr al baño y volver porque la próxima charla dura hasta las 10 de la noche y si no vamos a llegar, Ricardo, corre. corre. No, re lindo vernos, el Zoom tiene esto, hay algunos que esa necesidad de la presencialidad que cada vez la mencionamos más. El otro día en la charla de los decanos se hablaba de la importancia de pensar ya en volver, cómo volver y cómo adaptarse. Es imprescindible el contacto. Hoy hablaban de que la formación no solo está en los contenidos de la materia, sino que está en el pasillo, en la militancia, en la asamblea, en la marcha. Bueno, por eso es importante la universidad pública, por eso es importante defenderla. Hoy la defendemos así, pero siempre teniendo muy en claro de que queremos juntarnos, amucharnos y tratarnos personalmente.